Hola, buen día, ¿cómo les va? Soy la profesora Viviana Celso. Hoy es la primer video clase. Les voy a hacer un breve resumen, la tuvimos anoche entre compañeras. Vamos a hablar de cultura, vamos a tomar en los textos de la clase 1 y 2, donde vamos a hablar de la alta y baja cultura, el texto de Pablo Semán, por ejemplo. Vamos a plantear que la cultura es necesario verla desde tres dimensiones, básicamente. La cultura no es solo un bien tangible o un bien intangible, no es un objeto externo, no es algo que está solo en los museos o un objeto para apreciar. Pablo Semán plantea que hay una cultura de élite y hay una cultura popular y que está condicionado justamente, sobre todo pensando en siglo XVIII, siglo XIX, está condicionada en ese momento por prácticas que determina la burguesía para pensar en la formación de mano de obra barata para seguir produciendo movimientos de capital o capitalistas. La élite reniega de la cultura popular porque justamente necesita que se valore estas prácticas que son prácticas de mano de obra barata. Lo que plantea Pablo Semán es que entre alta y baja cultura lo que se hace es condicionar los sentidos, estos sentidos que dan consenso para entender que, bueno, una partitura musical o una obra de arte manifestada dentro de un museo, eso determina qué es lo bello, lo erudito, socialmente aceptable, como bien suntuario e inaccesible. La baja cultura justamente es la cultura popular, que sería algo pensado desde un lugar como lo más manual, digamos, ¿no? Esta mano de obra barata más, mucho más de reproducción popular. Pablo Semán lo plantea y nosotros vamos a pensar la cultura como campo de disputa. ¿Por qué? Porque justamente son saberes y prácticas. La cultura está vista como un bien social, tangible o intangible desde nuestra cátedra. Entonces, no solamente son estos objetos tangibles, sino también son los intangibles. ¿A qué nos referimos? A los saberes, a las prácticas, a las creencias, a las formas de pensar, a las costumbres, a los compromisos sociales, a los valores, a las creencias, a los ideales, a los derechos humanos. Entonces vamos a pensar que es un bien cultural de consumo y de circulación. Es un objeto de consumo y es un objeto de desarrollo. Entonces, se determina a partir de esto determinadas prácticas sociales que condicionan nuestros sentidos. Si nosotros nos vamos a retrotraer al periodo, por ejemplo, del 1800, 1900, donde se constituye nuestra patria, vamos a pensar ahí otra mirada, una mirada más política de cultura, desde las hegemonías, desde las categorías dominantes en ese momento. Pensemos, por ejemplo, cuando Sarmiento hablaba del salvaje, cuando hablaba de civilización o barbarie. ¿Quién era el salvaje? El indio, el gaucho, el pobre, el negro, que no quería trabajar y se la pasaba tomando mate todo el día, como dice el Martín Fierro. Entonces eso también son creencias y valores que subyacen aún hoy, donde se piensa y se demoniza a ese otro porque es necesario separarlo de una cultura un poquito más superior, pensándose superiores a las culturas dominantes. Entonces, eso también es parte de prácticas que hacen a pensar la cultura desde una mirada política y de categorías dominantes. También hay una forma de mirar la cultura desde la dimensión económica, ¿sí? O sea, la dimensión de cultura desde lo social, ya la vimos al principio cuando hablamos de alta y baja cultura, desde la política, desde las hegemonías dominantes que determinan condicionantes para la reproducción de un capital que es necesario para las corporaciones. Y vamos a pensar también desde la mirada racial.
la raciación de las personas, la que produce valoraciones diferentes de los sujetos pensados desde la biología. El negro, el villero, el planero, el boliviano, el mapuche. O sea, las características biológicas van a determinar también prácticas de cultura. Las mujeres pobres, las mujeres que no crían a sus hijos porque están en la tierra, en Formosa, o determinándose en Bolivia, o van con sus hijos atrás sobre la espalda. Todo lo que favorezca separarnos de ese otro que puede ser amenazante. Y genera estas formas de pensar, estos condicionantes y creencias, generan prácticas discriminatorias. Producen sentidos y valoraciones de sentidos desde la biología que hacen que de alguna manera se clasifique y se ordene la sociedad de determinada manera. Entonces Semán plantea que es una operación semántica, semiótica, cognitiva, de comprensión, es una operación de jerarquización con pretensiones ordenadoras de sentidos para determinar en beneficio de unas prácticas y en detrimento de otras. Esto genera exclusión, genera discriminación y genera prácticas sociales que no son ni solidarias, ni integrativas, ni integrales. Entonces, todo este campo de tensión que se trae desde valores históricos coloniales, dominadores y discriminadores, subyacen hoy en nuestras prácticas. Entonces, es importante pensar este armado que se hace condicionamientos de la cultura que subyacen aún hoy. Desde la alta y baja cultura, desde modelos de domesticación de mano de obra para reproducción capitalista, desde dispositivos jerárquicos simbólicos que intentan ordenar las sociedades que subyacen aún hoy y que ustedes seguramente lo pueden ver día a día, porque nos pasa. Si no es los LGTB, las homofobias o las prácticas de violencia o los pobres, se necesita demonizar a los pobres. Hay un momento histórico donde los pobres son vagos y se los empieza a demonizar y esto de alguna manera se enlaza con estos momentos históricos de identidad nacional donde se inicia la Argentina, digamos, lo que en ese momento era el virreinato y pasa a ser la Argentina. Yo se los dejo como para pensar todos estos dispositivos simbólicos ordenadores de las sociedades. Piensen en lo económico, donde por ejemplo los aeropuertos, los shoppings, son todos iguales en cualquier parte del mundo y esto pierde identidad, se los llama no lugares. Piensen en la política, en la mirada política, no en la práctica política, en mirada política de la sociedad y de la cultura pensada desde categorías dominantes, desde tensiones, desde condicionantes. Piensen en esta mirada racial que produce la mirada de los sujetos desde la biología y piensen también en la cultura como derecho, como acceso cultural y donde el Estado aquí cubre un papel importante para pensar este bien social como derecho. Cuando se hacen actividades de acceso culturales a la tecnología en las plazas, al teatro, al cine, donde todos pueden ingresar a estos espacios que no sean espacios solamente restringidos a las élites. Y acá el Estado, pensando en la cultura como derecho, cumple un rol social importante, porque no la piensa como negocio, que el mercado es necesario comprarla porque la piensa como negocio, sino que la piensa como bien social y como derecho de las personas, los niños, los jóvenes, las mujeres y los sujetos en general. Las dejo con estas líneas fundamentales de pensamiento de las diferentes dimensiones y para las relecturas de los textos les recomiendo siempre, porque los textos dialogan entre sí, entre las diferentes unidades, les recomiendo siempre hacer
sus autores y sus bibliografías con los resúmenes, porque es fundamental para los trabajos prácticos. Les deseo que tengan un hermoso día y aquí voy a tratar de subir este video para que lo miren.